Bueno, dicen que todo lo que comienza en algún momento tiene que terminar. Y el día de hoy vamos a culminar con esta serie que nos ha llevado por varias semanas, en las cuales hemos aprendido a alimentarnos de las Escrituras. Hoy, de una manera muy clara, vamos a reunir todos aquellos pasos de la receta con la que iniciamos hace algunas semanas o meses, diría yo, en los cuales estudiamos a fondo estas técnicas de cómo prepararnos para estudiar a profundidad la Escritura. Y hoy vamos a culminar con una parte muy importante al declarar la grandeza de Dios de una manera inigualable. Hermanos, la idolatría cruda y abierta es un panorama desgarrador. Al ver los templos llenos de ídolos donde la gente acude a presentar sus ofrendas o a besar una estatua o a inclinarse ante un objeto hecho por la mano del hombre, usted puede darse cuenta de algo. Se puede ver un vacío interior, se puede ver un hambre en el corazón de esa persona que busca ser llenado con algo y por eso tiende a adorar algo, lo que sea, con tal de saciar esa hambre interior, ese vacío, como dice Pascal, ese vacío en forma de Dios que hay en el alma humana. Y si un ídolo puede mitigar o cuando menos tranquilizarnos y empezar a adquirir fe y confianza, pues agarramos ese ídolo y lo ponemos delante de nosotros y lo adoramos. Ahora, no muchas veces ese ídolo tiene que ser un ídolo inanimado, hecho de barro o de metal. Ese ídolo puede convertirse en cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, aquello que elevemos más por encima de Dios. Puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser el deporte, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que se interponga, que no le permita a usted profundizar más en su relación con Dios. Ese ídolo existe también en nuestras vidas. Este era el panorama desgarrador que Pablo, el apóstol, pudo presenciar cuando llegó a la ciudad de Atenas en el primer siglo. Todas las personas que visitan Atenas, Grecia, aún en la actualidad, no pueden perderse de ver el esplendor arquitectónico de la Acrópolis, que todavía sus ruinas existen. La estructura más importante ubicada en la cima de esa imponente colina es el magnífico Partenón griego, que data de mucho antes del primer siglo, 500 años antes del siglo I. Situada al noroeste de la Acrópolis, se encuentra una roca gigantesca llamada el Areópago o la colina de Ares, que hoy en día es una enorme formación rocosa de 377 pies o 115 metros de altura. A los turistas les gusta subirse ahí porque ellos saben, ya que al pie de esa roca hay una placa gigantesca con una porción de la Escritura. Aunque mucha gente no crea en las Escrituras, está una porción de Hechos, capítulo 17, que vamos a estudiar hoy, que muestra el discurso o sermón del apóstol Pablo en la colina de Marte o la colina de Ares, ante todos los filósofos intelectuales de la época que formaban el consejo del Areópago, un tribunal de corte suprema allí en Atenas, en ese momento el más alto. Aquellos que lo escucharon tenían curiosidad acerca de lo que él decía, acerca de esa nueva enseñanza que él predicaba, ya que Pablo estaba hablando algunas cosas bastante extrañas, como lo vamos a ver al leer este pasaje más adelante. Pablo, sin tener notas en la mano, sin tiempo para prepararse, se presentó ante esta prestigiosa multitud, a este grupo de intelectuales, mentes brillantes de su época, y captó su atención y la mantuvo, aunque no tardó mucho tiempo, sino fue breve en lo que dijo, y de manera creativa escucharon algo que jamás habían escuchado jamás. Cuando observamos el discurso de Pablo o el sermón de Pablo dirigido a aquellos intelectuales atenienses, vamos a encontrar nosotros algunas lecciones muy importantes que nos van a ayudar hoy en día a compartir de la verdad, de la buena noticia del Evangelio de Jesús con personas que no son cristianas. Por eso le invito a que preste mucha atención, tenga la mano de papel y lápiz para que anote algunas cosas que van a ser de mucha ayuda en las lecciones que vamos a aprender. Para servir la mesa
y poder dar de comer a otros lo que ya hemos degustado nosotros primero. Necesitamos estar preparados. Por eso la idea central de este mensaje es la siguiente. Para alcanzar a los incrédulos para Cristo, debemos comenzar en un terreno común. Mostrarles la supremacía de Dios y su propio pecado y llamarlos al arrepentimiento y a la fe en el Jesús resucitado. Eso es lo que vamos a tratar de discernir en este momento. Ahora, sin importar donde usted viva, si usted vive en un suburbio donde esté plagado de iglesias, que haya una iglesia en cada esquina, o si usted vive en una ciudad donde hay mucho sincretismo religioso, hay mucha confusión teológica, o si vive usted en un lugar remoto donde la Biblia ni siquiera ha llegado a ese sitio, siempre habrá personas con un hambre espiritual. Siempre. Y si esas personas no llegan a conocer al Dios verdadero, se van a conformar con cualquier cosa hecha de manos humanas que eleven al nivel de la deidad y comiencen a venerarle. Ya sea algún ídolo de metal, de barro, otros ídolos que son menos amenazantes, como les dije anteriormente, el dinero, el negocio, la prosperidad, la posición social, pero son igualmente destructivos porque nos apartan completamente de una relación cercana con el Dios verdadero. Así es que usted va a descubrir el día de hoy si usted es un idólatra o no, no porque haya pertenecido o pertenezca a una denominación donde se adoran ídolos, sino realmente porque usted mismo ha levantado ídolos y ni cuenta se ha dado. Si no fuera así, su relación con el Señor fuera más estrecha. Por eso le invito a que preste atención a lo que el Señor nos va a hablar en su palabra. Hemos aprendido a alimentarnos de la palabra de Dios. Espiritualmente hablando, hemos aprendido a preparar el alimento. Si se da cuenta, nosotros hemos aprendido a observar, a interpretar, a correlacionar y aplicar las escrituras cada vez que estudiamos. Al menos ese es el plan. Lo que he compartido con ustedes en esta semana no es para que escuchen un sermón, den gloria a Dios y luego se olviden de eso. Es para que tengan a la mano esas herramientas y cada vez que usted abra la Biblia, emplee estos 4 pasos de este método de estudio bíblico. La única manera en que lo pueda aprender es cuando lo comience a practicar una y otra vez hasta que se vuelva algo natural en su estudio de la vida. No debería ser este método utilizado únicamente para mi estudio personal, como va a escuchar usted en este mensaje. No debo conformarme con que este método lo aplique para mi propio estudio, sino que tengo que responder al llamado de Dios que me hace de poder alimentar a otros también con su palabra. El llamado que Dios me hace es a dar a otros el pan de vida, que es Jesucristo. La palabra de Dios es lo único que puede saciar el alma humana. Lo ha hecho con nosotros, obviamente lo hará con otros que todavía no han confiado en Él. Por eso el llamado es urgente. Así como debemos alimentarnos nosotros mismos con la Escritura, tenemos que estar bien preparados para comenzar a alimentar a otros con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, comenzando en el versículo 16, vemos al apóstol Pablo anunciando las buenas noticias del único Dios vivo y verdadero, que nunca habían escuchado los inteligentes de esa época en esa ciudad pagana de Atenas. El apóstol había llegado allí sin su equipo. Los demás colaboradores se habían quedado en las ciudades anteriores donde había estado, como vemos en el capítulo 16, y envió un mensaje por medio de su escolta para que Silas y Timoteo se encontraran con él allí en Atenas, como leemos en el versículo 15 del capítulo 17. Sin embargo, él no se quedó con los brazos cruzados esperando que llegaran sus compañeros para comenzar a compartir la buena noticia del evangelio. Él comenzó a actuar, comenzó a visitar lugares y vemos la clásica confrontación que hay de un hombre de Dios con una ciudad de Satanás. Y cuando observemos a Pablo presentando el evangelio a estos intelectuales, filósofos griegos de la época, tomemos nota, hermanos, porque mucho de lo que él hace al presentar este discurso es muy útil para usted y para mí cuando estemos queriendo compartir del evangelio con una persona que nunca ha oído hablar de Dios o que cree en Dios, pero no es así. Vamos a ver este aspecto con detenimiento. Vamos a ver a Pablo ahí en Atenas. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. ¿Qué fue lo que Pablo vio cuando llegó a la ciudad de Atenas?
Ahí en el versículo 16 comienza de lleno a decirnos el escritor Lucas lo que Pablo pudo ver con sus propios ojos. Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo. Eso me lo dice el contexto cuando leo el versículo anterior, el capítulo anterior. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él vio una gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La ciudad de Atenas, con sus espléndidos edificios y gran cantidad de deidades, era el centro de la cultura, de la filosofía y de la educación griega. Atenas también era un centro religioso donde se adoraba a casi toda deidad existente. La que usted quisiera en Atenas la encontraba. Y como veremos un poquito más adelante, por si acaso había una que se les hubiera pasado, habían levantado una estatua a uno que le llamaban el Dios no conocido, por si acaso, para que todos estuvieran incluidos. Es más, había tantas deidades en Atenas que los propios eruditos griegos hablaban acerca de Atenas de esta manera. Pausanias dijo en una ocasión, Atenas tenía más imágenes que todo el resto de Grecia juntas. Plinio añadió, en el tiempo de Nerón, Atenas tenía entre 25 a 30,000 estatuas públicas, excluyendo las 30,000 que había dentro del Partenón. Petronio dijo de una manera sarcástica, en Atenas es más fácil encontrar a un Dios que a un ser humano. ¿Se imagina? Y un arqueólogo atestigua lo siguiente, dice, uno podía pararse en el ágora y a cada lugar que voltearan nuestros ojos, se podría ver una figura prominente hecha de madera, piedra, metal precioso, sin incluir los que se encontraban en los altares, en los templos y en las residencias. Ese era el panorama de la Atenas del primer siglo. Ese era el panorama de una ciudad idólatra, pagana. Cuando Pablo llegó y vio esa ciudad, sintió lo que quizá el Señor Jesucristo sintió cuando llegó a Jerusalén, que lloró al ver que Jerusalén, la ciudad amada por él, no lo había recibido. Pablo quizá miraba a Atenas y en lugar de sentirse así, se sintió de otra manera, como dice este mismo versículo más adelante. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió el apóstol Pablo? Dice el versículo 16, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La frase se indignó procede de un término griego paroxuno y significa enojarse, enfurecerse, pero más allá, el uso de este pasaje en otras partes de la Biblia, de esta misma palabra, nos habla de un dolor fuerte en el alma, de un dolor, una combinación de enojo, de ira santa, pero a la misma vez de una tristeza impredecible. Le dolió en el alma verlos en esa condición. Se dio cuenta de que estas personas estaban tan hambrientas de Dios que trataban de justificar de alguna otra manera esa hambre espiritual, creando con sus propias manos la cantidad de dioses que tenían. Incluso tenían una estatua llamada Agnostoteo, que significa en griego el Dios no conocido. En otras palabras, en caso de que nos falte algún Dios, vamos a crear este por si acaso. Tenían de todo. El de la lluvia, el del mar, el de esto, el del otro, todo. O sea que si ahora con el nuevo iPhone decimos que hay una app para todo, en Grecia había un Dios para todo. Esa era la situación de esta ciudad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Ahí en el versículo 17 nos muestra. Pablo odiaba la idolatría porque le robaba la gloria a Dios. Tan sencillo como esto. Idolatría es todo lo que le robe la gloria a Dios. Así que a causa de su indignación por la blasfemia de los atenienses, en su idolatría contra el Señor, él canalizó su frustración, su enojo, su tristeza, su pena, actuando de esta manera. Fíjense lo que hizo. Primero que nada fue a la sinagoga como era su costumbre. Dice, para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Pero eso no fue suficiente. Había necesidad de algo más. No se iba a meter a la iglesia, al templo nomás a hablarle a los cristianos. Tenía que salir y hablar a los que no eran cristianos. Así es que se fue a la plaza pública para hablar con todos los que quisieran o estuvieran allí. Los atenienses llamaban a este lugar el ágora, que era una especie de mercado público.
Allí se puso de pie y con valentía proclamó al Dios del cielo y de la tierra y a su Hijo Jesucristo, a quien había sido crucificado por amor a todos y había resucitado entre los muertos, tal como lo decían las Escrituras. Y estando ahí, hizo una cosa más. Debatió con los filósofos epicureos, siempre batallo con esta pronunciación, epicúreos y estoicos de la época. Fíjese lo que dice el versículo 18. Eso es lo que estaba haciendo. Cuando les habló acerca de Jesús y su reacción, ellos respondieron de una manera increíble. Pero vamos a ver un poquito acerca de estos dos grupos. ¿Quiénes eran estos grupos que representa aquí el pasaje en el versículo 18? Los epicúreos, que seguían las ideas de Aristóteles, eran materialistas que, aunque no negaban la existencia de los dioses, tampoco creían en ellos, argumentando que las deidades no interferían para nada con los asuntos humanos. Ellos enseñaban que buscar la felicidad y el placer era la meta en la vida y evitar a lo más posible el sufrimiento. Además, ellos creían que la muerte, tanto el cuerpo como el alma, ambos compuestos por átomos, se desintegraban cuando una persona moría y no había vida después de esto. Estos eran los epicureos. Ahora, en contraste, los estoicos, que seguían las ideas de Platón, creían que el pensamiento era superior a los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y con la razón. A diferencia de los epicúreos, que eran en cierta manera ateos en la práctica, los estoicos eran panteístas, es decir, amaban tanto la naturaleza que cualquier cosa que veían era parte de la deidad. El universo era Dios. Así es que un árbol era Dios, un perro era Dios, un ser animado era Dios. Cualquier cosa era Dios para ellos. Para los estoicos, el mero hecho de que exista la lógica demostró la existencia de una lógica más dominante que ordenaba el universo. Entonces, dice, fíjense muy bien, este logos era una mente cósmica, sobrenatural y no personal, que causaba que el universo operara de acuerdo con las leyes predecibles. Los espíritus humanos eran pedazos de mente divina atrapada, por así decirlo, en cuerpos materiales. La mente reunía la mente de un individuo con el logos cósmico. Mientras tanto, los humanos podrían comunicarse con esa mente divina a través de la lógica, la meditación, librándose de las pasiones perturbadoras y las emociones distractoras. A raíz de esto eran muy disciplinados. Esto se oye mucho como lo que se escucha de la nueva era, de los chakras, de todo eso, de la energía y todo lo demás. Es parte del estoísmo. Es una ciencia que, aunque es tan antigua, todavía se practica en muchas formas de pensar en nuestros días. El punto que quiero llegar es que los estoicos y los epicureos diferían radicalmente en sus creencias filosóficas, pero aquí, cuando escucharon a Pablo enseñando acerca de Jesucristo y la resurrección, pararon antenas y se le opusieron, no creyeron. Cuando les habló, dice el versículo 18, acerca de Jesús, ellos dijeron: ¿qué trata de decirnos este charlatán con esas ideas raras? La palabra griega para charlatán, por cierto, es espermologos. De esperma, semilla, y logos, palabra o idea. Es una palabra que se ha utilizado para hablar acerca de un recolector de semillas que va de un lado para otro sembrando ideas en la mente de otros lados. Acusaban a Pablo de un charlatán, de una persona que estaba recopilando una idea por acá, por allá, y la compartían por allá. Hay muchos de estos ahorita que conocemos, por cierto, pero a Pablo lo estaban acusando de esto en aquel tiempo. Pero aparte de eso, era malinterpretado por completo, porque otros decían: parece que predica un Dios extranjero, un Dios extraño o dioses extraños. La palabra extraño es xenos con X. Para ellos, la predicación de Pablo era extraña, porque ellos tenían tantos dioses y ahora estaba hablando de un solo Dios, que, dicho sea de paso, eran 3 personas, 3 en uno. O sea, no podían entender de qué nos está hablando. Aparte, era un solo Dios, quiere decir que todos los que ellos creían eran inútiles. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo era rara. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Mientras que estos filósofos eran hombres cultos, siempre estaban preparados para escuchar a alguien que pensara distinto a ellos. A diferencia de algunas personas intolerantes que no quieren saber nada que sea diferente a lo que ellos creen, esta persona razonaba, y es lo que hacía famoso ese lugar donde estaba el Areópago, porque ahí se reunían a debatir cosas
Aún cosas que estaban en contra de lo que ellos pensaban. Estaban abiertos a ideas frescas y nuevas. Y les llamó la atención de lo que Pablo decía. Dice el versículo 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Le dijeron, ven y háblanos sobre esa nueva enseñanza. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Sin embargo, ellos no tenían un verdadero interés. Porque el mismo Lucas pone entre paréntesis algo bien importante en el versículo 21. Dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes, aunque no las crean. Se parece a nuestro tiempo, ¿verdad? Pablo no se sentía intimidado ni reacio. Cuando se presentó delante de los intelectuales, filósofos, no tartamudeó, dio un paso adelante, se paró con la cabeza bien en alto y expuso el mensaje de salvación de Jesucristo. Lo presentó como el Hijo de Dios, el único Dios verdadero que existía. Ya me puedo imaginar la mente de los filósofos cuando estaban colocados en esa piedra, en ese lugar, mirando a la ciudad de Atenas, con todas las estatuas que se miraban por todos lados, sobre todo allá, a la distancia en el mercado público, que era el ágora. Vamos a ver algunas observaciones, algunas interpretaciones de este pasaje. Y aquí vamos a comenzar a tomar nota para saber cómo presentar la buena noticia del Evangelio a gente que nos encontremos que se crea agnóstica o que simplemente nunca ha oído hablar del Evangelio. Veamos el discurso como un todo, el discurso de Pablo. Antes de que entremos a Hechos 17, en el versículo 22, notemos que la interpretación nos ayuda a nosotros a entender qué significa el texto. La correlación nos ayuda a descubrir lo que la Biblia dice en otras partes, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Y la aplicación es poner en práctica lo aprendido sobre el tema. Hagamos pues una recapitulación aquí de lo que hemos visto. La primera observación que encontramos aquí es la siguiente. Pablo está registrando su mensaje en tan solo 10 versículos. Es lo que veo, es lo que dice el texto. Comienza en el versículo 22, termina en el versículo 31. Eso es hacer una observación, así de sencillo, porque es lo que está ahí en el texto. Aquí Pablo se refiere a la resurrección de Jesucristo, pero de una manera muy sucinta e indirecta, les presenta a él un resumen bastante conciso, como diría Spurgeon, que él era una persona, un maestro en la condensación. Les presenta la verdad del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La segunda observación que encontramos es que Pablo usa términos que cualquiera podía entender. Es bien importante esto, porque nosotros los cristianos hoy en día hablamos un idioma bien raro. Cuando nos convertimos en cristianos y leemos precisamente la Biblia Reina Valera, empezamos a utilizar el lenguaje de la Reina Valera, olvidándonos de que de alguna otra manera empezamos a adoptar palabras de la Reina Valera y eso es nuestro idioma común y la gente de afuera no lo entiende. Hablamos cristianés. Aparte del inglés, hablamos cristianés o el español o qué sé yo. Aquí él no mencionó nada de su preparación teológica, de sus credenciales. No dijo nada de que él aprendió a los pies de Gamaliel, porque en primer lugar estos eran filósofos, no eran teólogos. No iban a entender si él les explicaba esas cosas. No mencionó su preparación, no mencionó absolutamente nada. El lenguaje del apóstol Pablo era tan sencillo, pero tan interesante. No había nada secreto en su forma. La tercera observación que encontramos aquí es que su mensaje lo presentó sin notas. Ya no se quería en esas circunstancias. Él no tenía tiempo. Estaba, acuérdense, por allá en el ágora hablando de Cristo con las personas y de repente llegaron algunos de los intelectuales, de los filósofos y le dijeron, hey, queremos saber un poquito de lo que tú estás hablando, ven, acompáñanos. ¿Y qué tiempo tuvo de agarrar la Biblia o algún rollo de las Escrituras? Nada, sí, sino que la misma experiencia que él ha tenido en tiempo de estudio. ¿Ven por qué es importante tener nuestro tiempo personal con Dios? Porque no sabemos en qué momento vamos a tener la oportunidad de hablar de Cristo con alguien. Y luego vamos a decir, espérame. En la Biblia, en algún lugar entre Mateo y Juan, lo que te voy a decir. No, si nosotros nos estamos preparando constantemente, el Espíritu Santo va a utilizar lo que nosotros hemos estudiado. El Espíritu Santo no va a andar con cosas de que le dio nueva revelación. Si usted nunca lo ha estudiado, no lo va a poder decir. Así es que estudie, profundice, memorice pasajes, para que entonces el Espíritu Santo lo pueda usar con mucha eficacia cuando esté sentado al lado de una persona que necesita escuchar la palabra del Señor.
Porque usted hasta cierto punto va a contar sus propias experiencias y sus sentimientos, pero no hay nada para transformar un corazón que la palabra pura de Dios. Usted podrá impresionar a otros con su testimonio, pero si usted no les da la palabra, esa persona nada más va a decir, wow, y así se va a quedar. Pero si usted le presenta la palabra, ese corazón se va a romper. Porque la palabra de Dios es dura, es directa, es potente. Es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y quebranta cualquier ideología de este mundo. Si dejamos que la palabra de Dios hable por sí misma, no lo que yo digo que dice la palabra. Así es que dejemos de andar inventando lo que dice la Biblia, estudiémosla para que la podamos recitar de memoria. Entonces digamos palabra de Dios. Pablo dio su mensaje en un tiempo para prepararlo. Él habló, Dios puso las cosas que él ya había estudiado y simplemente fluyeron de una manera natural. La cuarta observación es que sus palabras no fueron las palabras no solamente fueron bíblicamente sólidas, sino que también se conectaron con los oyentes. Es decir, lo que dijo tenía sentido con la gente. Hablaba de una manera que la gente podía entenderlo. Es fácil creer que nos están entendiendo los demás, pero no debemos asumir que los demás no están entendiendo. Yo no puedo asumir que todo este contenido que le estoy dando, mientras usted bostee y dice, ¿a qué hora termina el servicio? Usted lo está entendiendo. Tengo que usar algún tipo de ilustración para poder que usted afiance, como la ilustración de aquel niño que llegó a un consultorio médico. Raulito llegó y cuando se presentó lo atendió la recepcionista y le dijo a Raulito, ¿qué tiene Raulito? ¿Lombrices? Oh, bueno, pásale, siéntate de acá. Tomó nota de sus datos personales, le pidió que tomara asiento y 15 minutos después salió la enfermera y le dijo, Raulito, pásale. Y mientras iban de camino para adentro donde estaba la clínica del doctor, le dice, ¿qué tiene Raulito? ¿Lombrices? Entonces ella empezó a anotar todos sus datos, le tomó la presión, le tomó los signos vitales, su altura, su peso, su historial médico, todo eso. Media hora después vino otra enfermera y le hizo la misma pregunta, Raulito, ¿qué tienes? Lombrices. Volvió a decir él. Entonces le tomó más datos, le hizo exámenes, le tomó una muestra de orina, la mandó al laboratorio. Finalmente llega el médico y habla con él. Oh, Raulito, ya estás esperándome aquí de hace rato. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tienes, hijo? Lombrices. El médico volvió a preguntarle, ¿por cuánto tiempo las has tenido? Las recogí esta mañana, doctor. Están fresquecitas y son enormes y le van a gustar mucho a los peces cuando usted las use en su carnada. A veces nos pasa lo mismo. Decimos una cosa y nos entienden cualquier otra porque no somos muy específicos a veces para hablar. O la gente no está en la misma página con nosotros. Nosotros jugamos al teléfono descompuesto todos los días. Yo lo paso con mi esposa, a veces le digo una cosa y asumo que ella me entendió, pero ella se da cuenta que no fui muy claro al decir las cosas y yo también después descubro que no fue así. Tengo que reafirmar y asegurarme. Ella ya aprendió a decirme, ¿me acabas de decir tal cosa y tal cosa y tal cosa? Sí, ok. Porque sabe que a veces hablo yo muy genérico, ¿verdad? No me gusta ser directo. Ella es muy directa conmigo, pero a mí me gusta adornar las cosas y he aprendido a no adornárselas tanto para poder evitar confusiones. Yo creo que nos valdría la pena a nosotros como latinos ser un poquito más directos en cosas en las cuales son importantes, ¿verdad? Pablo sí se dio a entender. Cuando estaba hablando con aquellos intelectuales, él se dio a entender con claridad. Él habló un idioma que la gente lo entendía. Cuando usted comparte el evangelio con alguien que no conozca nada de la Biblia, que nunca la ha estudiado, sea cuidadoso, no le ande usando palabritas de cristianés que solamente acá en la iglesia las entendemos. Hable con naturalidad, mencione cosas que lo van a relacionar a la persona con su diario. ¿Se acuerdan cómo Jesús enseñaba en parábolas? Enseñaba cosas que la gente podía entender, se resonaban. En el sermón anterior hablamos acerca de la parábola del sembrador y los tipos de suelo, ¿se acuerdan? Y es bien fácil porque en esa sociedad donde entendían lo que era la agricultura, ellos se podían relacionar perfectamente con el tema y ellos pudieron captar este mensaje. Ahora veamos un poquito con más detalle las técnicas que utilizó el apóstol Pablo para dar este discurso, que bien nos vale la pena que tomemos nota. El primer aspecto que notamos aquí en este pasaje, en el versículo 22, de lo que Pablo hizo fue que abordó el tema de lo que él quería hablar desde la perspectiva de los oyentes. Es decir, se puso en lugar de la audiencia. Se puso a pensar quiénes eran y empezó a hablar en algo que él sabía que ellos podían identificarse. El tema del mensaje de Pablo a la asamblea
era acerca de cómo conocer a un Dios que ellos no conocían. Entonces, cuando miró hacia alrededor, se dio cuenta de qué podía él utilizar como una idea. En el versículo 22, él habla con ellos amablemente y les dice: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Hagamos una pausa aquí. Pablo está parado delante de estos filósofos intelectuales. Imaginemos su público. ¿Se dan cuenta que él no los condena? Empieza con una frase muy cortés. Veo que ustedes son muy religiosos. A veces nosotros hablamos con un inconverso, con una persona que tiene otra religión, sobre todo porque lo acusamos que adora imágenes, y le damos a rajatabla diciéndole que se va a ir al infierno, porque esas cosas que hacen no están bien. Tranquilos, hay muchas cosas que tenemos en común. Comencemos por encontrar las cosas que tenemos en común. Seamos amables para ganarnos el derecho a ser escuchados. Pablo aquí se ganó el derecho a ser escuchado. Les dijo: queridos amigos, veo que ustedes realmente tienen mucha fe en las deidades. Ahora, noten una cosa bien interesante. O sea, los está ofendiendo, pero suavecito, ni se dieron cuenta. Porque les dijo: veo que ustedes son muy religiosos. No les dijo que ustedes son muy cristianos. ¿Se dan cuenta? Hay que saber cómo decir las cosas, aun cuando queramos decir una verdad muy directa. El autor Philip Yancey, en su libro La desaparición de la gracia, menciona este aspecto. Fíjense lo que él dice: hay una inmensa diferencia entre tratar a un no creyente como alguien que está equivocado y tratarlo como alguien que está en el camino pero anda perdido. Encuentro muy útil el modelo de esto en el discurso del apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 17. En lugar de condenar al infierno a sus oyentes por practicar la idolatría, Pablo comienza elogiando su búsqueda espiritual, en especial su devoción a un Dios desconocido. Dios planificó la creación y la vida humana, les dijo Pablo a los atenienses, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, parafraseó Yancey al apóstol Pablo. Dice, el apóstol Pablo va presentando su argumento a partir de un terreno común, citando a dos de sus propios escritores para reafirmar la verdad básica. Él citó, y hoy te voy a decir a quiénes, él citó a otros filósofos, escritores también, y utilizó sus argumentos para explicarles a ellos la verdad que les iba a mencionar. Los encontró en terreno común, en algo que ellos podían entenderse. Manifestando un humilde respeto por sus oyentes, destaca la idea de los perdidos y la familia dividida, antes de presentar una comprensión más rica de un Dios que no es posible captar en imágenes de oro, plata o piedras preciosas. Si usted hubiera sido uno de los sofisticados areopagitas que estaban allí, en el Ágora, allí en el Areópago, no se habría sentido rechazado ni menospreciado por el apóstol Pablo. Al contrario, se hubiera sentido cómodamente interesado en escuchar más de lo que él decía. Luego continúa aquí en el versículo 23. Dice, porque mientras caminaba por aquí, observé la gran cantidad de lugares sagrados que tienen. Y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Ese Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo quiero hablarles a ustedes. ¿Captó su atención? A ver, descúbrenos el misterio, Pablo. Es probable que la mayoría de estos filósofos ya tenían años viviendo ahí y nunca habían salido de su Atenas. Por lo tanto, habían practicado su fe en las diferentes deidades, algunos solamente de labios y otros solamente por conveniencia, pero ellos habían crecido con la mitología griega, entendían todo esto, habían caminado por esos lugares. Una de las cosas que distinguía al evangelista Billy Graham es que antes de que él llegara a hacer una campaña evangelística a alguna ciudad, llegaba siempre antes y tenía personas que habían venido en avanzada para descubrir algunos datos muy característicos de la ciudad donde él iba a exponer el evangelio. Y cuando él predicaba, siempre mencionaba aspectos de la ciudad, de tal manera que la gente que estaba escuchando a Billy Graham sentía como que ese hombre los conocía, porque hablaba de calles, de nombres de lugares y restaurantes que la gente podía entender. De alguna otra manera, él hacía su tarea para poder captar la audiencia de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que indagar un poquito más de las personas con quien queremos compartir el evangelio para que podamos de alguna otra manera crear un poco de terreno común con ellos. Sin embargo, observe que Pablo no halagó. Dice, ustedes son bien religiosos, pero tienen un agnostoteo aquí.
Un Dios no conocido, de ese yo les quiero hablar hoy día. Qué forma tan genial de hacer una transición, ¿no es cierto? La segunda observación que vemos aquí, el segundo aspecto interesante, Pablo usó lo conocido para presentar lo desconocido. Y es exactamente lo que acabo de explicar. Les habló de esa estatua que ellos tenían y veneraban allí en el panteón de los dioses y allí en las plazas públicas y en todo lugar donde se reunían, a ese Dios no conocido, y de ese Dios él empezó a explicarles y a hablarles. De ese yo quiero que ustedes me escuchen. Es un Dios desconocido para ustedes ahora, pero después que me escuchen, ustedes lo van a poder conocer. Porque ese Dios desconocido está disponible para que ustedes le conozcan. Ese Dios del cual yo quiero hablarles está siempre dispuesto a tener una relación con ustedes. Excelente transición. Tercera observación, Pablo desarrolló su tema con tacto, pero con valentía y claridad. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él tiene nada de necesidad de que nosotros le sirvamos. Él es el quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. El hecho de que Dios aquí, hermanos, hizo al mundo, como Pablo lo expresa, significa de que no hay nada nuevo que los filósofos pudieran ofrecerle. Los filósofos habían estudiado las deidades, de alguna otra manera hablaban de ellos, pero estaban impactados de escuchar algo que empezaba a simbrar su forma de pensar, porque estaban hablándoles de un Dios que no necesitaba de ellos, cuando ellos pensaban que tenían que de alguna otra manera calmar y tranquilizar a sus dioses. Y ahora me estás hablando de un Dios que no nos necesita. Bueno, aquí viene la primera verdad. Como Dios es creador, Dios no puede ser contenido. Dice el versículo 24. Él es creador de los cielos y la tierra. Génesis 14:19 nos dice esa verdad. El Salmo 24:1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y fíjese lo que dice Salomón en Primera de Reyes 8:27. Estamos haciendo correlación aquí. Pero ¿es realmente posible que Dios habite la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Porque Dios es creador, no hay nada que pueda contenerlo. Usted no puede meter a Dios en una cajita y luego guardarlo y luego abrirlo cuando usted lo necesita. No puede hacer eso. Yo a veces se me hace tan ridículo y de verdad tan raro el que haya personas que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan. Y ese es el único momento en el que sacan la estampita o se ponen la crucecita y empiezan a adorar al Señor. Dios es real. ¿Cree usted en Él o no? Es real. Y un día usted se va a dar cuenta de esa realidad. Segunda observación. Como el dador, Dios no tiene necesidades. Versículo 25. Job hizo estas preguntas de manera retórica, es decir, no esperaba respuestas. Pero fíjense las preguntas que hizo aquí Job de una manera muy clara. ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio? Es una pregunta que él sabía la respuesta, porque realmente no hay absolutamente nada que podamos hacer por Dios que Él necesite de nosotros. Él quiere que nosotros colaboramos con Él en la obra que Él ha realizado en este planeta para nuestro propio beneficio. Él pudiera utilizar sus ángeles para llevar a cabo su plan, pero decidió escogernos a ustedes y a mí por nuestro propio beneficio, para sentirnos como parte de sus instrumentos divinos. Pero Él bien pudiera hacer el trabajo sin que nosotros le andemos estorbando cada rato. Porque con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo sus planes y sus propósitos cada día de nuestras vidas. Como Dios es dador, Dios no tiene necesidades. Como Dios es soberano del universo, Dios tiene un propósito y Él es accesible. Versículo 26. Aquí Pablo declara: de un solo hombre, refiriéndose a Adán, creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Esta declaración fue un golpe bien terrible para los filósofos griegos, porque ellos tenían un orgullo nacional. Ellos, quienes despectivamente se referían a los que no eran griegos como bárbaros, ahora resulta de que también la nación de ellos había sido creada por Dios. Y no solo eso, les había puesto límites
hasta donde podían llegar. Y lo comprobaron porque en un tiempo con Alejandro Magno habían llegado a conquistar todo el mundo conocido en ese tiempo, pero Alejandro Magno murió. Y poco a poco la nación griega comenzó, el imperio griego comenzó a decaer hasta volverse ellos mismos esclavos cuando el imperio romano llegó y arrasó con ellos. Todos los hombres son iguales porque todos fueron formados por el mismo Dios. Él ha prefijado el orden de tiempos. Usted podrá creerse lo que usted quiera, usted podrá decir que no cree en Dios, pero ¿sabe qué? Usted también tiene sus días contados y cuando Dios quiera, usted deja de existir aquí en este mundo. Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Dios no está arriba triste y opacado porque usted ha decidido no creer en Él. Dios sabe que en cualquier momento y la manera en que va a ser para captar su atención, y ojalá que no sea muy dolorosa. Dios también ha fijado los límites de su habitación, dice, poniendo ciertas naciones y ubicaciones geográficas. Lo vemos en Daniel 32 y también determinó la extensión de sus conquistas. Lo vemos en Isaías 10. Las naciones han sido determinadas por Dios en el cielo. Él ya sabe. No crean que el ser humano fue el que hizo la división política de las naciones. Fue Dios quien las creó. Él tiene un plazo trazado divinamente y se está desplegando. Así que por mucho que quieran hacer a Estados Unidos una nación grandiosa, es cuando Dios quiere y de la manera que Él quiere. Y de acuerdo a lo que vemos la Biblia, esas promesas no van a llegar a cumplirse porque la Biblia en Apocalipsis nos dice realmente hacia dónde vamos como nación si no nos arrepentimos. Dios tiene el control soberano de cada cosa. Y el Señor dijo que un día esta tierra que nosotros conocemos será destruida y Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo y entonces las cosas serán para siempre. Pero mientras nosotros estamos aquí, contemplen lo que están viendo porque esto no es para siempre. Solo el alma del hombre y la palabra de Dios son para siempre. ¿Por qué no pasamos tiempo en lo que verdaderamente es eterno en lugar de perder el tiempo en lo que es perecedero? Reaccionemos y no seamos como los filósofos de aquel tiempo que solamente filosofamos pero no estamos realmente trabajando para la eternidad. El cuarto punto que vemos aquí, Pablo empleó ilustraciones relevantes para mantener la atención de la gente que lo escuchaba. Vale la pena mencionar que Pablo citó a dos de los grandes filósofos de su tiempo. Uno de ellos era Arato de Solos. Un pasaje que obviamente sabía de memoria porque no había tenido tiempo de preparar su discurso, lo recitó. Y la gente que lo estaba escuchando entendió perfectamente que estaba citando a este personaje. Él dijo lo siguiente: están llenas de Zeus todas las calles, aunque Pablo no mencionó a Zeus aquí, es lo que dice este escritor. Están llenas de Zeus todas las calles, también todas las plazas de los humanos. Lleno está el mar y sus puertos. Donde quiera necesitamos todos de Zeus, porque de él también somos hijos. Él quitó el nombre de Zeus y dijo: la tierra está llena del nombre de Dios. En su momento anuncia sus manos. De alguna otra manera él estaba hablando de que el Dios verdadero era el que tenía control soberano de todas las cosas. Entonces los filósofos escuchaban: a ver, se me hace conocido lo que me está diciendo. Entonces quiere decir que Zeus, Dios, y los puso a pensar. Pablo mencionó esto porque los atenienses tenían muy presente este nombre, pero aquí, como dice el versículo 28, fíjense, pues en él vivimos, dice, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como está escrito, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. Pacátelas, imagínate, les estaba diciendo, todo eso que ven acá no sirve para nada. Solamente hay un Dios que está vivo. Es el que ha creado todo lo que vemos y también a cada uno de ustedes. Imagínense la osadía del apóstol Pablo. Pero él ganó su atención, él lo dijo con palabras sabias. Llegó el momento de hablar directo, pero a la misma vez estaba tratando de aplicar todos sus principios a la necesidad de ellos. Ellos necesitaban arrepentirse. Era una de esas palabras que nosotros tenemos que usar a diario. Arrepentirse no es sentir remordimiento, hermano. Arrepentirse es cambiar totalmente de dirección, cambiar de mente. Si voy yo en esta dirección, debo voltear exactamente en 180 grados en sentido contrario. El arrepentimiento no es sentir remordimiento por que me atraparon con las manos en la masa o me descubrieron el problema. El arrepentimiento significa: ya no soy lo que antes fui, ni lo seré jamás. El siguiente punto de Pablo no solo se apartó de la cosmovisión de la filosofía griega, sino que también destrozó para siempre
los argumentos de los filósofos de su tiempo. Les habló de la resurrección del Señor. ¿Recuerdan lo que les dije en un principio, lo que pensaban estos dos grupos, estas dos escuelas de pensamiento? Ellos pensaban que en el momento en el que el alma moría, el ser humano moría, para unos se acababa la vida, no había otra. Para otros era en el momento cuando comenzaban a vivir. Pero ni unos ni otros tenían la razón. Aquí empezaba él a hablarles directamente acerca de la realidad, de lo que significa el poder morir y vivir en Cristo Jesús. Con la afirmación de Pablo acerca de la resurrección, las personas dejaron de escuchar. Le dijeron, no, ya salió con la religión. Ya no queremos hablar de eso. Y empezaron a cerrar sus oídos. Luego citó a otro escritor y empezó a citarles un poquito acerca de lo que ellos atribuyen al dios Apolo. Les dijo, pero cuando el polvo se bebe la sangre de un hombre que muere una sola vez, no hay resurrección alguna. Esas fueron las cosas que Apolo dijo en las Euménides. Cuando se dieron cuenta de que Pablo conocía lo que ellos entendían muy bien, pero estaba hablando de una manera tan real y fehaciente de este Dios que ellos no conocían, quedaron desarmados, porque no podían decir nada en contra de un argumento tan fuerte como era la resurrección de Cristo. Así es que hubo una reacción, y este es el punto de aplicación de este mensaje también. Hubo una reacción, de hecho 3 reacciones interesantes que vemos aquí. ¿Cuáles fueron los resultados? Algunas personas pensaron que el argumento de Pablo, porque era tan bueno, no tuvo éxito porque no todos ellos se arrepintieron. Y algunos miden que cuando presentamos un examen evangelístico o un sermón evangelístico o un estudio evangelístico, toda la gente tiene que pasar al frente. Y si no pasa la gente al frente, el servicio no estuvo bien, no estuvo ungido. No. Los seres humanos ven como resultados cuando la gente viene y se entrega a Cristo. Dios ve como resultados cuando se presenta la semilla del evangelio y se cumple con la responsabilidad que tenemos de enseñar a otros lo que Dios nos ha mandado. Ese es el éxito para Dios. Dios se encarga de levantar cosecha. Nosotros nos debemos encargar de sembrar la semilla. Así es que no pensemos que porque la gente no se está convirtiendo a Cristo, cuando nosotros te dijimos en un sermón, no estamos hablando de la verdad de Dios. No. Fíjense lo que él dijo. Cuando oyeron hablar a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con respecto a lo que dijo, con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con todo esto, Pablo terminó su diálogo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. 3 reacciones. 1, rechazo instantáneo al mensaje de la buena noticia del evangelio. A Pablo no le sorprendió ver que algunos descartaron sus ideas. Él había visto esta respuesta otras veces en otros lugares con los propios judíos que no quisieron aceptar la verdad del evangelio de Jesucristo. Predicaba, razonaba con ellos, pero no creyeron en él, lo perseguían, lo trataban de matar. No les sorprendía que acá los filósofos griegos también lo rechazaran. ¿Sabe? No todas las personas que están presentes escuchando un mensaje como esto van a creer. Van a venir, se van a ir, van a venir, se van a ir. Y lo van a escuchar 20, 30 veces. No toda la gente va a creer. Si le pudo pasar a un apóstol lleno de gracia como era el apóstol Pablo, nos va a pasar a cualquiera de nosotros. Pero nuestro llamado es a sembrar la semilla, a presentar con veracidad la palabra del evangelio. Otros aceptaron, hubo una aceptación inmediata. Aquí Lucas declara que algunos se unieron a él, creyeron, consideraron que era significativo lo que él estaba haciendo y quisieron ellos creer en ese mensaje del evangelio. Aquí menciona 2 personas en el versículo 34. Uno de ellos era Dionisio, un miembro del concilio, precisamente de los que estaban ahí reunidos, creyó a él, y una mujer llamada Dámaris y otros más. Dionisio dijo, entiendo, Pablo, he cruzado el puente que tú tratas de hacer, así es que yo quiero de ese Cristo. Y la tercera reacción, aún otros que habían escuchado, que creyeron lo que Pablo decía, dijeron, queremos oír más sobre ese tema, pero más tarde. Con esto, Pablo terminó su diálogo, dice el versículo 34, 32. ¿Se dan cuenta? Hay un tercer grupo que escucha, cree, sí, pero háblame más, pero más adelante. Ahorita estoy ocupado en mi vida con un proyecto. Ahorita no tengo tiempo de hacer esto. Ahorita, en este instante, no puedo comprometerme. Estoy sacando un proyecto de vida. Estoy terminando una carrera. Me voy a casar. Voy a formar familia. Después hablemos de esas cosas. Así es como la mayoría de los que escuchan el evangelio reaccionan. Así es como que quizá algunos de ustedes que me están escuchando están reaccionando. Están conscientes, pero no toman acción porque no lo aplican. Y simple y sencillamente creen, se emocionan, pero no reaccionan. Simple y sencillamente quieren más, quieren conocer más. Ya después tomarán una decisión.
Pero el Evangelio es un mensaje urgente que necesita una respuesta inmediata hoy mismo, ahora mismo, ahorita, como decimos en México. No lo deje para después porque puede ser demasiado tarde. Usted puede no llegar a su casa. ¿Por qué? Porque algo sucede, el Señor lo llama a su presencia. Nadie tiene la vida asegurada. Y usted aquí en este mundo decide dónde va a pasar la eternidad. ¿Para siempre con Dios o para siempre con Satanás? La decisión es suya. Por eso Pablo se condolía al ver a estas personas, estos seres humanos por los cuales Dios mismo había enviado a su Hijo Jesucristo a morir, que no tenían a Cristo y buscaban llenar su vacío con otros dioses. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿En qué está depositando su confianza en este momento? ¿En su fe, en su trabajo? Digo, no en su fe religiosa o a lo mejor en su religiosidad. Pero Dios no quiere religiosidad, Dios quiere una relación. Dios quiere que usted baje la guardia y de verdad se presente delante de Él y abra su corazón y le diga, Señor, hay cosas que no comprendo, pero una sí entiendo, que Cristo murió, pero resucitó. Y murió en esa cruz por mis pecados. Es todo lo que usted necesita entender. Y cuando usted confía en esa verdad, fehaciente del Evangelio, pueden pasar cosas increíbles en su vida, porque entonces el Espíritu Santo vendrá a morar en usted y empezará a enseñarle cada una de las cosas que antes usted no comprendía, porque dejó la guardia de abajo y abrió su corazón para poder recibir el mensaje que transforma vidas. Deje de estar peleando con Dios. Dios es un caballero y no lo va a forzar. Pero Dios está dando oportunidad para que usted se arrepienta y hoy es el día de salvación para usted. ¿Lo aceptará o lo rechazará? Si usted responde, el Señor va a hacer cosas grandes en su vida en este instante. Mire, para comprobarle nada más cómo es importante ir sembrando y sembrando. Si usted ya es creyente, si usted ya ha confiado en Jesucristo, levante la mano bien alto. Quiero verla. Si usted ya ha puesto su confianza en Jesucristo, levante la mano bien alto. Levántela. Usted ya ha creído. Si usted creyó en el Evangelio la primerita vez, baje la mano. Si no, téngala arriba. Es un ejercicio, quiero manos arriba. Si usted creyó en la verdad del Evangelio la segunda vez que se lo platicaron, baje la mano. Si usted creyó la tercera vez que se lo platicaron, baje la mano, la tercera. Se da cuenta que todavía hay manos levantadas. Ya pueden bajarla. Porque no es suficiente que una vez le compartamos de la verdad del Evangelio a la gente. Necesitamos persistir y persistir y persistir y persistir y persistir hasta que ese corazón se rompa y la verdad del Evangelio entre y transforme vidas. Si aquellas personas no se cansaron cuando usted les dijo no, 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 ¿por qué usted se ha cansado de hablar con un familiar, con un vecino acerca de la verdad del Evangelio? Usted necesita estudiar a profundidad. Necesita observar lo que la Biblia dice para que entienda realmente el significado en el tiempo bíblico, pero necesita interpretar lo que la Biblia dice para que sepa cuál es el significado. Y necesita, mi querido hermano o hermana, poder ponerlo en práctica. Dos hombres se encontraron después de muchos años de no verse. Eran compañeros de la secundaria. Estaban ellos saliendo, eran los mejores amigos en la secundaria. La vida los llevó por caminos distintos. Uno de ellos se hizo pastor, ministro, y el otro era un empresario poderoso, exitoso y multimillonario. Por la decisión de Dios, ellos se encontraron en una reunión de los compañeros de secundaria después de 20 años de no verse. Decidieron que no pasara más tiempo y ponerse a cuentas de qué había pasado con sus vidas. Y el hombre millonario le dijo al pastor que fuera, él tenía una casa en la playa y que pasaran el fin de semana juntos. El pastor, como pudo, pidió que alguien lo cubriera en la iglesia porque consideraba importante el poder conocer y encontrarse con su amigo. Así es que se fue a pasar ese fin de semana con él. Pasaron todo el fin de semana, pescaron, nadaron, corrieron por la playa, fueron en bote, de velas, mil cosas que hicieron. La pasaron de lo más lindo. El último día, el domingo en la tarde, ya cuando cada quien tenía que volver a su casa, el hombre millonario le dice al pastor, tú eres pastor, ¿verdad? O sea, no habían hablado del tema, habían hablado de cosas, sí sabía y todo lo demás, pero no ahondó en eso. Él lo que quería era no entorpecer esa amistad con él, él lo que quería nada más era encontrarse con su amigo. No quería decir que era pastor porque entonces la cosa se iba a poner medio tensa, medio rara,
y no iba a fluir la amistad. Así es que no le dijo que era pastor bien. Pero él lo sabía. Dijo, ¿tú eres pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Y tú crees en ese libro que ustedes leen, la Biblia se llama? Sí, cómo no, la Biblia es la verdad. ¿Pero tú crees todo lo que dice la Biblia? Así es, así es. ¿Tú realmente me amas a mí como tu amigo? Sí, sí te amo. Es la razón por la que quise pasar este fin de semana contigo. De verdad que fuimos los mejores amigos y ahora que te he encontrado no quiero perderte. Claro que te amo. Ahora, ¿tú crees que lo que la Biblia dice es verdad? Es verdad, verdad. No tienes ni la más menor. No, la Biblia es verdad. Esa Biblia dice que si yo no creo en Cristo voy al infierno. Así es. Entonces, ¿por qué dices que me amas? Porque si de verdad me amaras, tú no dejarías que yo me fuera al infierno, ¿verdad? Esa historia a lo mejor puede ser ficticia, pero es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros estamos deteniendo nuestras palabras porque no queremos que la relación se vuelva tensa. Si de verdad amamos a ese ser querido, a esa persona, a esa amistad, a ese padre, a ese hijo, no andaríamos con dobleces en nuestro estado de ánimo porque no se me enoje el muchacho. Le hablaría y le explicaría y lo confrontaría para que o aceptara o rechazara, pero que tome una decisión ahora. Porque de esa decisión dependerá su futuro. Y en sus manos está el destino eterno de esa gente si usted ha dejado de hablarle de Cristo. No salga por esa puerta y siga como siempre, sin hablarle a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a su hermano, a su vecino. El tiempo de salvación es ahora. ¿Qué va a hacer con esta verdad? Si de verdad cree en la Biblia, entonces usted tomará acciones en este momento. Hablemos con Dios. Nuestro bendito Dios, sabemos que su palabra es dura, Señor. Su palabra verdaderamente es eficaz. Es más cortante, porque realmente nos confronta a todos, a mí como predicador en primer lugar. Que puede ser muy fácil, bendito Dios, poder aprender un pasaje, enseñarlo y no aplicarlo. Pero yo no puedo estar listo para compartirlo con nadie más y no estoy dispuesto, bendito Dios, a dar el paso de fe para ponerlo en práctica en mi vida. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de ser valientes en las cosas suyas? Como el apóstol Pablo, que no le importó enfrentarse a aquellos hombres tan inteligentes y sabios de la época, sino que supo manejar de una manera increíble lo que él ya había estudiado por tanto tiempo. Y en ese momento el Espíritu Santo lo utilizó de una manera increíble y pudo hablar con el poder de lo alto. Y varios corazones se rompieron esa vez. No toda la gente nos va a escuchar y va a creer, pero tenemos que insistir, Señor. Denos la fuerza. Que su Espíritu Santo nos ayude a seguir compartiendo una y otra vez hasta no ver a ese ser querido rendido a los pies suyos, porque es la única garantía en este mundo de una eternidad con usted, Padre Santo. Pero ayúdenos a nosotros que hemos creído en la Biblia y que todavía estamos titubeando y estamos dejando para después el poder en práctica lo que su palabra nos dice. Su palabra dice que no volverá usted vacía, pero muchas veces ha caído en terreno duro, en terreno opacado por las rocas, en terreno pegado por las espinas y no permite que esa semilla germine. Pero bendito Dios, hoy quiero tomar la decisión de ser buena tierra para que esa semilla del Evangelio produzca al 100%. Y pueda, Señor, llevar su palabra hasta lo último de la tierra, comenzando con mi propio hogar. Dios, yo le suplico, le imploro, Señor, que estas palabras no entren por un oído y salgan por el otro, que provoquen en el corazón de mis hermanos, de la gente que me escuche en este instante, un deseo fuerte, ardiente de poder, Señor, estudiar a profundidad para poder alimentar a otros con la verdad y llevarlos a los pies de Cristo para que Él los transforme. Señor, estamos cansados de jugar a la iglesia, de pretender que venimos aquí, nos emocionamos, nos solucionamos y nos vamos y nuestra vida sigue siendo la misma. Y la razón es porque nos ha hecho falta poner en práctica lo que aprendemos. Oh, bendito Dios, el deseo en mi corazón, para mí, para mi familia y para mi familia espiritual aquí en la iglesia, es que podamos ser hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. Y comencemos hoy, Padre. Denos la fuerza para hacerlo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo.
nuestro Señor y Salvador.